Hermano, por ese tremendo especial. Vamos a ir ahora al segundo mensaje, la segunda predicación. Tenemos esta noche al pastor Héctor Catani. Creo que él no necesita introducción, lo conocemos por muchos años, pastor de la iglesia El Shaddai allá en Buenos Aires. Pastor, venga, predíquenos. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar un fuerte aplauso en esta noche. Amén. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Que Dios les bendiga ricamente en esta noche. Son ustedes muy generosos. Tomen asiento nomás. Esta noche yo quiero predicar de la palabra de Dios solamente sobre una palabra. Una palabra va a estar ahí en nuestro tema y quiero que me acompañe ahí en su Biblia, en el Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 14. Vamos a poner una base para nuestro mensaje. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Y una vez que llega allí, versículo 26, Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 26. Si usted no puede ver bien ahí en su lugar, yo voy a leer la palabra para ustedes. Dice así, Mateo 14, verso 26. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse tuvo voces diciendo, Señor, sálvame. Este pasaje que conocemos bien, muchos predicadores creen ver aquí la palabra fracaso. Muchos acusan a Pedro de haber fracasado en esta misión de andar o de caminar sobre las aguas. Yo no lo veo tan así, pero quiero hablarles en esta noche igual sobre la palabra fracaso. Esa es una palabra que nos atemoriza. La palabra fracaso es una palabra que nos paraliza, es una palabra que nos infunde miedo, es una palabra que se vuelve una tortura a nuestra vida. Todos viven atemorizados de fracasar. Cuando nosotros miramos en el diccionario la palabra fracaso, este nos dice que es lo contrario al éxito o triunfo. Es una de las definiciones que da el diccionario a la palabra fracaso, lo contrario al éxito o triunfo. La palabra fracaso tiene que ver con un resultado adverso, tiene que ver también con un suceso lastimoso. La palabra fracaso habla de la caída de algo con estrépito, de algo que se rompe. La palabra fracaso muchas veces está ligado con estrellarse. La palabra fracaso está ligada a desastre o a catástrofe. Pero de todos modos, a pesar de todas las definiciones, es una palabra que nos infunde temor y es una palabra que nos hace pensar que ninguno de nosotros quiere ser un fracasado. Nadie quiere abrazar el fracaso. El fracaso nos habla de una derrota. Y aquí hay gente que quiere ver a Pedro como un gran fracasado, hundiéndose sobre las aguas, no pudiendo cumplir con esa misión de caminar. De todos modos, yo como predicador tengo una mirada distinta sobre este pasaje. Yo no veo aquí el fracaso en Pedro, yo veo un hombre que tuvo un éxito, dice la palabra que él anduvo sobre las aguas, logró caminar sobre las aguas y hasta donde yo sé no hubo un ser humano que haya igualado su récord. No conocemos otra persona que haya logrado caminar sobre las aguas. Y ahora, mire, Pedro sí fracasó cuando él traicionó al Señor. Pedro sí fracasó cuando negó conocerle. Pedro sí fracasó cuando dijo no conozco a ese hombre y aún así lo maldijo. Como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 y versículo 62, dice que Pedro después de haberme negado 3 veces lloró amargamente. Esas eran las lágrimas que expresaban su fracaso, eran las lágrimas que expresaban su dolor, eran las lágrimas
nosotros fracasamos en la misión de ser fieles al Señor. Pero este hombre que ahí sí había fracasado, él logró reponerse y se levantó de su fracaso. Y allí, en la fiesta de Pentecostés, se levantó junto a otros 11 hombres y predicó la palabra de Dios. Y aquel que ayer había fracasado, ahora comenzó a disfrutar de las mieles del éxito cuando él vio que podía ser un instrumento en las manos de Dios. Y 3.000 personas creyeron en el Señor, 3.000 personas pasaron por las aguas del bautismo, 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Y luego este hombre que había fracasado ayer se levantó como un gran predicador, como un gran maestro de la palabra de Dios, como un gran consejero. Y este hombre que había fracasado ayer ahora estaba bien firme en el camino del Señor. La palabra fracaso para algunos de nosotros a veces empieza con la letra F, pero con una F bien grande. Y el diablo a veces se encarga de poner esa letra F en un color rojo para que sea más notorio, para que el fracaso sea algo que trascienda más, que se note más. Y el diablo quiere sellar nuestra vida con esa palabra. El diablo quiere que nosotros tengamos tatuado en nuestra vida la palabra fracaso. Hermano, yo quiero que usted sepa esto en esta noche, que fracaso es parte de nuestra vida. Fracaso es una palabra que es parte de nuestra vida, pero quiero decirles en esta noche con gran énfasis que la palabra fracaso puede ser el comienzo de un gran éxito. La palabra fracaso puede ser el comienzo de un gran éxito. Las adversidades, hermanos, y los fracasos pueden ser bendiciones ocultas. Detrás de los fracasos pueden surgir grandes bendiciones. Por lo tanto, un fracaso no es el fin. El fracaso no es lo último. El fracaso en nuestra vida puede ser el comienzo de algo grande si nos ponemos en las manos de Dios. Yo quiero decirle esto también en esta noche sobre esta palabra fracaso. La palabra fracaso siempre nos enseña sobre algo que necesitamos aprender en la vida. La palabra fracaso nos enseña sobre algo que necesitamos aprender en la vida. Y el fracaso siempre nos da oportunidades de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Siempre nos da oportunidades de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Por eso en muchas áreas de nuestra vida podemos tener fracaso. Hay quienes fracasan en el área del matrimonio, hay quienes fracasan en el área de los estudios, hay quienes fracasan en el área del trabajo, hay quienes fracasan en el área de las ventas, de los negocios. La palabra fracaso recorre todos los rubros de la vida humana. La palabra fracaso es algo que siempre está presente. Pero miren, mis hermanos, no debe ser para nosotros una palabra que nos paralice. La palabra fracaso no debe ser algo que nos detenga. La palabra fracaso no debe ser algo que nos hunda en arenas movedizas. La palabra fracaso puede ser la gran oportunidad para levantarnos y hacernos algo grande para Dios. Un hombre de la historia fue el primer ministro en Inglaterra, se llamaba Winston Churchill. Winston Churchill dijo cierta vez, hablando sobre el éxito, él definió el éxito como el ir de fracaso en fracaso, pero sin perder el entusiasmo. El éxito es ir de fracaso en fracaso, pero sin perder el entusiasmo. Y muchas veces hemos fracasado, no hemos perdido el entusiasmo, lo hemos vuelto a intentar, hemos vuelto a querer hacer cosas grandes. No somos gente que retrocedemos cobardemente, nos levantamos del fracaso e intentamos hacer cosas para Dios. No somos hombres perfectos, pero somos gente que no retrocedemos. Y Dios dice, si tú retrocedieres, eso no le agradará a mi alma. Y quizás usted está aquí en esta noche y hay un fracaso que está ahí sellando su vida, hay un fracaso golpeando su vida, o quizás hay un fracaso acosando su vida. No se atemorice por eso. Usted prepárese para hacer algo grande por Dios, porque el fracaso puede ser el comienzo de un gran éxito para Dios. Si pudiera usted en esta noche acompañarme ahí en su Biblia, el libro de Éxodo, ahora capítulo 2 y versículo 11. El libro de Éxodo, el capítulo 2 y versículo 11. Pues mire cómo dice la palabra del Señor allí. Éxodo capítulo 2 y versículo 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras
las tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, y entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La palabra de Dios nos enseña de un costado de Moisés que pareciera algo negativo, lo muestra aquí como un homicida. Mató a un egipcio y lo escondió en la arena. Y muchos les parecía ver que esto era un fracaso en la vida de Moisés. Esto les llevó, ese crimen les llevó a vivir 40 años en el desierto. Y allí donde él vivió en el desierto, sus habilidades no le ayudaron. Pero allí en el desierto Dios lo estaba preparando para un gran éxito. Donde el mundo fijó la atención en ese crimen y le acusó de fracasado, Dios lo llevó al desierto y allí en la soledad del desierto Dios comenzó a prepararlo para un gran éxito. Porque con el paso del tiempo Moisés se volvió en el pastor de la congregación en el desierto. Moisés se levantó como un gran líder, Moisés se levantó como un gran guía espiritual, Moisés se levantó como el gran libertador. Todo comenzó con un fracaso, pero miren, la palabra de Dios nos enseña que por medio de Moisés nos llegaron los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros le llamamos el Pentateuco. Y miren, hermanos, si no hubiese comenzado por ese fracaso, no hubiésemos tenido tan rica porción de la palabra de Dios traída por Moisés. Oh, tenemos que dar gracias a Dios por ese hombre. Todo comenzó con un fracaso, pero ahora tenemos una rica porción de la palabra de Dios, una rica porción que nos alimenta, que nos desafía. Tenemos la revelación de Dios traída por un hombre que comenzó con un gran fracaso. Dios podría usarnos del mismo modo. Uno de los predicadores de la historia cercana, que el pastor Romero le ha oído tantas veces y menciona tantas veces, el pastor Jack Hyles, en alguna oportunidad, hablando sobre los fracasos, él dijo que tú no te desesperes, nunca te desesperes, pero si lo haces, sigue trabajando en la desesperación. Nunca te desesperes, pero si te desesperas, sigue trabajando en la desesperación. Porque a muchos el fracaso le pone los pelos de punta, los nervios de punta. A muchos el fracaso los vuelve o los pone al límite de la locura. Y este predicador decía, nunca te desesperes, pero si lo haces, tú sigues trabajando en medio de la desesperación. Otro predicador de la historia, un hombre de color, era un bautista, no era un fundamental. Era el doctor Martin Luther King. Y cierta vez el doctor Luther King escribió las siguientes palabras. Él dijo, si tú no puedes volar, entonces corre. Y si tú no puedes correr, entonces camina. Y si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote. Sea lo que hagas, sigue moviéndote. No te paralices, no te estanques, no te quedes empantanado. Sigue adelante, que la palabra fracaso no te detenga, que la palabra fracaso no te atemorice, que la palabra fracaso no te robe el entusiasmo para seguir adelante y servir a nuestro Salvador. Cuando nosotros miramos la vida de Pablo, Pablo fue un hombre que besó el fracaso también. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo quería ver el final de aquellos hombres que andaban en el camino. Pablo arrastraba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel y a muchos ellos los llevaba a la muerte. Pablo fue el testigo de la muerte de aquel joven predicador llamado Esteban, y hasta creemos que pudo haber sido el autor intelectual de la muerte de Esteban el predicador. Y eso que hizo Pablo allí, que fue partícipe, eso fue un gran fracaso, porque con la muerte de Esteban, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versos 1 a 4, que por causa de la muerte de Esteban, los discípulos iban por todas partes predicando el Evangelio. El Evangelio corrió más rápidamente. La muerte de Esteban impactó el corazón de los cristianos y muchos se levantaron para tomar ese lugar, para ocupar ese lugar. Muchos se levantaron para poner la bandera del Evangelio y el mensaje del Evangelio al alcance de la gente. Pablo fue un hombre que fracasó, y cuando él pensó que iba a tener su mayor éxito, que iba camino a Damasco para apresar a la mayor cantidad de cristianos,
Cristo se le cruzó en el camino y le vemos caer ahí al piso y vemos reconocer la voz del Señor y a Pablo decir estas palabras: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquel hombre fracasado en la misión de terminar con el cristianismo, ahora Dios lo iba a levantar como un gran predicador. Sus cartas fueron influyentes en las iglesias de aquellos días y las cartas de Pablo son influyentes en nuestras congregaciones y en nuestra vida y en nuestro ministerio. Ese hombre que fracasó porque no pudo terminar con el cristianismo, Dios lo usó, hermanos, para que sea un ejemplo para nosotros, y él pudo decir estas palabras: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo fue un hombre que escribió la gran parte del Nuevo Testamento, fue el gran instrumento de Dios, pero todo comenzó con el fracaso. Cuando él no pudo terminar con el cristianismo, entonces Dios le salvó, la gracia de Dios le alcanzó y se volvió un instrumento para propagar el cristianismo por todas partes. El fracaso de Pablo fue el comienzo de un gran éxito para su vida. Y ahí le vemos nosotros a él, cuando lo vemos a aquel predicador del Antiguo Testamento llamado Jonás. Jonás fue un hombre que alcanzó su éxito cuando llegó a Nínive y predicó la palabra de Dios, y aquella generación que era malvada, perversa, eran una cantidad de degenerados, de rateros, desde el más chico hasta el más grande, dice la palabra de Dios. Ellos fueron impactados por la prédica de Jonás, los corazones fueron quebrantados, toda aquella gente se humilló y creyó en el Señor, pero cuando Jonás alcanzó ese éxito como predicador, todo había comenzado con un gran fracaso. El fracaso de pretender huir de Dios es la gran estupidez del ser humano, intentar huir de Dios. Es imposible escapar de la mirada de Dios, de la presencia de Dios. Este hombre que luego que estuvo allí en esa embarcación fue desechado por los marineros y arrojado al fondo del mar, y luego vivió en las inmundicias del vientre del gran pez, y como si esto fuera poco, fue vomitado por el pez. Pero después de toda esa experiencia dolorosa, después de haber abrazado la palabra fracaso, se volvió un predicador exitoso, porque él buscó a Dios y pudo transformarse en un gran instrumento de Dios. La palabra fracaso no debe torturarme, la palabra fracaso no debe paralizarme, la palabra fracaso no debe detenerme. La palabra fracaso puede ser el comienzo de un gran éxito para la gloria de Dios. Hermanos, nuestra vida tiene muchos problemas, nuestra vida tiene muchos sufrimientos, pero a veces en medio de nuestros sufrimientos físicos y emocionales, Dios puede estar preparando un gran logro para nosotros. Yo recuerdo, estando un día en una conferencia en Asunción del Paraguay, ese era el mes de mayo del año 2011, yo me paré ahí en ese púlpito y en una parte de un sermón yo dije estas palabras: si Dios no te lastima grandemente, no podrá usarte grandemente en su obra. Si Dios no te lastima grandemente, no podrá usarte grandemente en su obra. Y 2 meses después comenzó ese problema serio en mi salud que me acompaña hasta el día de hoy. Pero a pesar de que me siento lastimado, todavía estoy lo suficiente motivado para seguir predicando la palabra de Dios. Todavía conservo el entusiasmo, o como le digo a algunas de las personas cuando describo a mi dolor, y le digo, pero aún conservo la sonrisa. Aún conservo la sonrisa, aún tengo ganas de servir al Señor, porque ¿saben qué, hermano? Debemos comprender que las crisis están llenas de oportunidades y el fracaso no es el fin. Recuérdeme, puede ser el comienzo de algo grande. Por eso, no se atemorice, no se paralice ante la palabra fracaso. Necesitamos seguir adelante. Los nombres más grandes de la historia humana no serían tan grandes si no hubiesen comenzado por un fracaso. Todos, hermanos, después de un fracaso, pudieron haber llegado a ser grandes. Aquellos que están aquí en esta noche y entienden algo sobre el básquetbol y sobre la historia del básquetbol, habrán oído y podrán reconocer que un hombre llamado Michael Jordan es considerado uno de los más grandes basquetbolistas de la historia. Michael Jordan, estaba leyendo hace algún tiempo algunas cosas sobre él y tomé nota de algo que él dijo. Él dijo así en su vida: el basquetbolista más grande de la historia, o uno de los más grandes de la historia. Él dijo: yo he fracasado una y otra vez en mi vida, por eso tengo éxito. He fracasado una y otra vez en mi vida, por eso tengo éxito. Él dijo: en mi carrera he perdido
más de 300 juegos. Él decía, he errado tirando al aro más de 9,000 veces. Él contó en su historia como deportista que en 26 oportunidades le dieron el tiro final para definir el partido y fracasó. Pero él se levantó de eso y dijo, he fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. Por eso usted se ha fracasado. Si el fracaso le quitó el gozo, le robó la alegría, si el fracaso lo alejó del servicio, si el fracaso le causó una herida profunda, si el fracaso le produjo una parálisis en su vida, levántese porque este puede ser el comienzo del éxito. Es el tiempo de ponerse en las manos de Dios y que Él comience a obrar y que Él comience a actuar en nuestras vidas y que Dios es el que puede levantarnos del fracaso y ponernos en el lugar del éxito, no para mostrarnos como gente tan exitosa, sino para poder darle la gloria y la honra a Él. Hace algún tiempo atrás estaba contando una historia, se la voy a hacer muy sintética en esta noche. Esta historia se titula El portero del prostíbulo. El portero del prostíbulo es una historia verídica, no es algo que se ha inventado. Y esto sucedió en la región del noroeste del Brasil. Allí en un antro de perdición donde las mujeres entregaban su cuerpo a cambio de unas monedas. Todos los días había un hombre en la puerta que controlaba la entrada de la gente y cobraba a la gente, a los hombres, un dinero para poder estar con las mujeres allí. Pero un día ese prostíbulo cambió de dueño y vino otro dueño y le dijo a este hombre, mire, ahora nosotros vamos a funcionar de este modo. Yo quiero que usted tome un registro y tome los nombres de todas las personas que entran y que usted haga allí en una libreta, anote todo el dinero que ingresa y que luego me haga allí una cuenta final y usted me firme allí, ponga su firma y me entregue esa planilla con todo el dinero y con todo lo que le estoy pidiendo. El portero del prostíbulo dijo, yo no puedo hacer eso, señor, porque yo no sé leer y no sé escribir. Yo no puedo hacer ese trabajo. Y el hombre de los negocios le dijo, entonces usted no va a poder ser más el portero de este prostíbulo. Él se quejó y dijo, mire, mi abuelo fue el portero en este prostíbulo. Mi padre fue el portero en este prostíbulo. Y ahora yo ya tengo más de 20 años trabajando aquí y usted quiere dejarme sin trabajo. Y dijo, si usted no sabe leer ni escribir, yo no lo puedo tener como un empleado, no puede ser más el portero del prostíbulo. Él fue allí en una habitación y tomó unas herramientas, una tenaza, un martillo, unas cosas. Él dijo que allí había trabajado a veces arreglando las camas, reparando algún mueble, sabía clavar en las maderas y se fue a su casa y dijo, voy a tratar de arreglar algunas sillas, algún sillón, tratar de que de ese modo me ingrese algún peso para poder sobrevivir. Y un día le faltaban ahí unas herramientas y él tenía que viajar casi 2 días a un pueblo para conseguir esas herramientas. Fue allí a ese pueblo 2 días de viaje, compró un martillo, compró un serrucho, compró una pinza, una tenaza, unos destornilladores y volvió a su casa. Al otro día alguien golpeó la puerta de su casa y le dijo, señor, yo entiendo que usted tiene herramientas y usted podría prestarme porque estoy haciendo un trabajo, lo que necesito exactamente es un martillo y una tenaza. Y entonces este hombre, el que había sido el portero del prostíbulo, dijo, yo voy a prestarle esto, pero le ruego que me lo devuelva mañana temprano porque yo voy a usar. Al otro día el hombre trajo las herramientas de nuevo y le dijo, mire, yo no terminé mi trabajo y yo quisiera preguntarle si usted no me vendería estas herramientas. El que había sido el portero del prostíbulo dijo, vea, yo tuve que viajar 2 días a un pueblo para comprar esto y yo no quiero desprenderme. Dice, véndamelo por favor, yo le voy a dar un dinero para que usted regrese a ese pueblo y pueda reponer estas herramientas que me va a vender. Y vendió. Y regresó a ese pueblo y compró más herramientas. Y cuando llegó a su casa, más vecinos aparecieron mostrando interés en comprar herramientas. Y el hombre comenzó a vender herramientas y a hacer esos viajes, el que había sido el portero del prostíbulo. Y traía herramientas a pedido y comenzó a vender. Y luego él comenzó a fabricar algunas cosas de acuerdo con un herrero y comenzaron a vender. Y este hombre comenzó a crecer en sus negocios. Sus negocios fueron tan grandes y ese hombre llegó a tener en el día de hoy, este día que estamos viviendo, él tiene más de 5,000 empleados, tiene 5
5 fábricas y todas sus herramientas y lo que él produce se venden en más de 50 países en la actualidad. Este hombre tenía como nombre Valentín Tramontina. Y quizás hoy cuando vayamos a comer y usemos un cuchillo, una cuchara, vamos a ver ese nombre Tramontina. Ese hombre, Valentín Tramontina, era el portero del prostíbulo. Cuando él pensó que se quedó sin trabajo, que esa era la ruina, que ese era el fin de su vida, fue el comienzo de ser un empresario exitoso. Y llevado esto al plano espiritual, llevado esto al mundo espiritual, cuando a nosotros parece que todo se acaba, que todo se termina, cuando parece que todo se derrumba a nuestro alrededor, allí en medio de los escombros, Dios puede levantarnos, allí en medio de la palabra fracaso, Dios puede sacarnos y puede ponernos en un lugar de éxito, porque el fracaso puede ser el principio de un gran éxito en nuestra vida cristiana. Fracaso no es el fin, fracaso es el comienzo de un gran éxito. Quiero que vea rápidamente, ya entramos en la recta final de nuestro mensaje. Si puede mirar ahí un momento Romanos el capítulo 12 y el versículo 11. Romanos el capítulo 12 y el versículo 11. Pues vea cómo dice la palabra del Señor allí. Romanos el capítulo 12 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios que en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí el apóstol Pablo dice lo que requiere diligencia. Esa palabra diligencia quiere decir algo que no puede esperar, que no se puede postergar. La palabra diligencia quiere decir algo que no podemos dejar para mañana. Es algo que tenemos que hacer hoy. Y lo que necesitamos hacer hoy es que si estamos acusados, acorralados por el fracaso, o si el fracaso hoy es un sello en nuestra vida, hermano, hoy es la hora de levantarse de ese fracaso. Hoy es la hora que la palabra de Dios nos toque, que la palabra de Dios nos impacte, que la palabra de Dios nos saque de ese estado de frustración y nos ponga en un estado de gozo, de ánimo para poder servir a nuestro Salvador. Yo no quiero que el fracaso me hunda, yo no quiero que el fracaso me destruya, yo no quiero que el fracaso me paralice, yo quiero ponerme en las manos de Dios para que mi fracaso pueda ser el comienzo de un gran éxito en esta noche. Usted no puede esperar a mañana para alejarse del fracaso. Esta noche es su oportunidad. Esta noche Dios le está hablando. Esta noche Dios quiere que usted pueda tener proyectos. Esta noche Dios quiere que usted tenga planes para Él. Esta noche Dios quiere que usted se comprometa para involucrarse en la obra de Dios. Esta noche Dios quiere verlo a usted comprometido para alcanzar a los perdidos de este mundo. Esta noche Dios quiere que usted tome un compromiso para predicar el Evangelio. Esta noche Dios quiere que usted tome el compromiso para ponerse como un soldado en las filas en su ejército. Esta noche Dios quiere que usted se levante del fracaso y se transforme en un instrumento en sus manos. Hay algunos que ya están conviviendo con la palabra fracaso y hasta están tejiendo una amistad profunda. Pero usted con el fracaso apuesta, no irá a ninguna parte. Pero Dios está decidido en esta noche a sacar la palabra fracaso de su vida y transformarlo en un instrumento exitoso para la gloria de su nombre. Dice la palabra de Dios en lo que requiere diligencia, no perezoso. No es tiempo de codearse con la vagancia, no es tiempo de coquetear con la vagancia, no tenemos que ser perezosos. La pereza se está volviendo un monstruo destructor que invade nuestras iglesias, que destruye nuestra vida. Tenemos que desalojar la pereza y tenemos que volcar nuestro corazón al servicio. Tenemos que poner nuestra vida en las manos de Dios y en la obra de Dios. Tenemos que poner nuestro tiempo en la obra de Dios. Tenemos que ponernos en serio. Aléjese de la pereza, no teja amistad con la pereza. Véala como su enemigo y póngase como un hombre o una mujer de trabajo y haga algo grande para Dios y evite el fracaso. Lo que requiere diligencia, no perezosos. Y ahora dice aquí, fervientes en espíritu. Esa palabra ferviente nos habla de la presencia de fuego. Y eso es lo que necesitamos en nuestro ministerio, la presencia del fuego de Dios, aquel fuego que apareció en la zarza. Necesitamos que el Dios que actuó en la zarza vuelva a actuar en nuestra vida. Ese fuego necesitamos para hacer la obra de Dios. Necesitamos el fuego que respaldó el ministerio del profeta Elías. Necesitamos el fuego de aquellas brasas que encendieron los labios del profeta Isaías. Necesitamos el fuego de Dios que se metió en los huesos del profeta Jeremías. Necesitamos el fuego de Dios que encendió a Juan el Bautista como una antorcha que ardía y alumbraba. Ese fuego, no un fuego ficticio, no un fuego superficial. Necesitamos fuego verdadero,
si el fuego de Dios toca nuestra vida, nos alejaremos definitivamente del fracaso. Fuego de Dios es nuestra necesidad, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y ahora dice la Biblia, sirviendo siempre al Señor. ¿Por qué los cristianos lo hacen esporádicamente? ¿Por qué lo hacemos cada tanto? ¿Por qué somos cristianos por estaciones? Algunos lo hacen durante la primavera, otros durante el verano. No hay muchos cristianos en el invierno. El frío los atemoriza, ese mismo frío que les entró por los pies y les mató la vida espiritual. Ese frío tiene que ser combatido, ese frío tiene que ser vencido, y ese frío tiene que ser sepultado a suficiente profundidad para que no vuelva a aparecer más en nuestra vida. Fervientes en espíritu, sirviendo siempre al Señor. ¿Está usted con esa continuidad en el ministerio? ¿Está usted con esa continuidad en el servicio? ¿O usted es un creyente por temporada? En esta noche Dios le dice, aléjese de la palabra fracaso, aléjese de esa palabra y levántese como un hombre, como una mujer de Dios. Demuestre que hay fuego de Dios en su vida, fervientes en espíritu, y que le podamos ver siempre sirviendo al Señor. ¿Cómo vamos a hacer eso en esta noche? Necesitamos hacerlo en el altar de Dios. Usted sabe que el altar es el lugar más importante donde se toman las decisiones más importantes. Yo no entiendo cómo hay gente que es enemiga del altar. Yo no entiendo cómo hay gente que cuando es llamada al altar no quiere estar tiempo con Dios en el altar. Hace algunos pocos días, estando en otro país, alguien me planteó, dice, eso no es bíblico, demuéstreme dónde dice la Biblia que no se puede venir al altar. Necesitamos venir al altar. El apóstol Pablo decía que necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí lo tienen, en el capítulo 12, verso 1. Mire, léalo conmigo, como dice la palabra de Dios, Romanos 12, verso 1. Dice Pablo así: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y a mí me gusta este texto y me gusta analizarlo de atrás hacia adelante. La parte final dice nuestro culto racional. Eso quiere decir que tiene que ser algo pensado, meditado, fríamente. No puedo tomar decisiones impulsado por una emoción que en pocos minutos se va a evaporar. Necesito pensar bien el paso que voy a dar. Necesito medir bien el paso que voy a dar. La palabra de Dios dice que sea un culto racional. Piénselo bien, medítelo bien lo que va a hacer. No se deje llevar por sus emociones. Las emociones son traicioneras y las emociones son pasajeras. Pero a la hora de decidir y de definir algo delante de Dios, tiene que ser bien pensado, bien calculado, bien razonado, bien meditado. Y ahora lo que tenemos que meditar es si vamos a venir al altar o no vamos a venir al altar. Porque Pablo dice: yo le ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esa expresión, la misericordia de Dios, realmente a mí me conmueve. Las misericordias de Dios son infinitas, no las podríamos enumerar. Y estaríamos largas horas mencionando aquí en esta noche las misericordias de Dios. Pero entre otras cosas, para tener una idea, las misericordias de Dios incluye el tener la preciosa Biblia aquí en este púlpito. Tenemos este libro maravilloso, celestial, porque esa es parte de la misericordia de Dios que nos proveyó de su palabra. La salvación en Cristo Jesús es parte de la misericordia de Dios. El permitir que Cristo viniera a este mundo y muriera en la cruz por nosotros, eso es parte de la misericordia de Dios. El permitir que Cristo se levantara triunfante de entre los muertos al tercer día, eso también forma parte de la misericordia de Dios. El tener la esperanza viva de que Cristo pronto regresará a buscarnos, eso también es parte de la misericordia de Dios. El sentirnos miembros de la familia de Dios es parte de su misericordia. El sentirnos herederos de la vida eterna es parte de su misericordia. Y Pablo dice: por eso y por mucho más, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En la antigüedad, y teniendo en mente seguramente Pablo la figura del sacerdote del Antiguo Testamento, donde se ponía un animal en el altar y se lo sacrificaba allí, se ponía la sangre en el propiciatorio. Ahora Pablo dice: Dios no está buscando un animal, Dios está buscando una persona que ponga su cuerpo en el altar. Y cuando usted pone su cuerpo en el altar, hay algo que debe saber: que una vez que entrega su vida a Dios, perdió el derecho de volver a reclamar. Si usted le va a dar su vida a Dios, es para que Dios la use siempre, y usted la va a dar de modo incondicional. No le va a poner ninguna condición al Señor.
pero esa decisión se debe tomar en el altar. Dice, poniendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, y ahora usa él la palabra santo. La palabra santo tiene la raíz de la palabra separado, apartado para el Señor. Quiere decir que cuando yo vengo al altar, estoy apartando mi cuerpo para el Señor. No es un cuerpo para actividades mundanas, no es un cuerpo ya para actividades de las tinieblas, es un cuerpo para que se transforme en un instrumento del Señor. Y cuando yo dé ese paso en mi vida, la palabra fracaso se alejará definitivamente de mí. La palabra fracaso no me pisará más los talones. La palabra fracaso no me torturará más. La palabra fracaso no me va a paralizar. Cuando yo pongo mi cuerpo en sacrificio en el altar, entonces voy a ser un cristiano triunfante, voy a ser un cristiano que va a disfrutar de las bienes de la victoria. Y ya es hora que usted lo haga, es hora que deje de andar caminando con el fracaso y es hora que se transforme en un cristiano victorioso con la ayuda de Dios en esta noche. Pero como dije recién, las cosas importantes se definen en el altar. Yo creo que esta noche necesitamos tener un momento de altar. Cada persona que fracasa en su vida debe seguir adelante y sin rendirse. Yo podría contar mucho de mi fracaso en mi vida, pero no va a enriquecer mi mensaje. En el mundo espiritual, las personas que fracasan son aquellas que nunca se animan a hacer algo grande para Dios. En el mundo espiritual, las personas que fracasan son aquellas que nunca se animan a hacer algo grande para Dios. ¿Por qué en esta noche usted no se anima? ¿Por qué en esta noche usted no se levanta? ¿Por qué en esta noche usted no toma todos esos sueños rotos? ¿Por qué en esta noche usted trae todos esos sueños que se han hecho pedazos en su vida y los trae al altar para que Dios le dé vida nuevamente a cada uno de sus sueños y deje de ser un fracasado? Esta es una noche de oportunidades, es una noche donde Dios está hablando a nuestra vida y es una noche donde nosotros podemos alejarnos definitivamente de ese fracaso, de ese fantasma que nos lastima y es el fracaso. En esta noche puede ser el comienzo de una vida nueva. En esta noche usted puede decir, puedo reconocer que la palabra fracaso es el inicio de algo grande para Dios. Si todos nos ponemos de pie, por favor, y vamos a hablar con Dios en esta noche, yo quiero pedir al pastor Armando Alvarado que él pueda ayudarme en esta noche y él pueda guiarnos en la oración y en la invitación. Nadie hablando, nadie moviéndose, todos pensando en el mensaje de la palabra de Dios. Y si Dios no fue mudo en esta noche, usted necesita tomar una decisión y una decisión que debe ser en el altar. Y gracias por lo que ya están viniendo al altar.